vamos a ir a un pasaje que, la verdad, yo de niño escuché y leí muchas veces, pues, los que conocéis el caserío, Caserío Ayerdi, pues, Sí. el versículo lema para todo el proyecto, que ocurrió todo mientras, en mis años, pues yo cuando tenía 13, 14, 15 años, una época joven de mi vida, pues, fue un periodo muy largo, la de buscar, encontrar y pagar el caserío que ahora usamos pues, para cosas del ministerio y eso. Y había un versículo aquí en Génesis capítulo 5, bueno, donde habla de lo que vamos a ver hoy, que fue clave para mis padres en el proyecto. Yo era niño y, como digo, yo no estaba involucrado en el proyecto, pero era un versículo pues, que tenía muy consciente y lo he leído pues, 1.000.000 de veces en mi niñez. Esta mañana quería mirar un poco el pasaje, vamos a ver el capítulo entero, si Dios nos lo permite. Hablaremos pues de qué es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, cómo creció Abraham en esta historia y evidentemente cómo aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Cómo podemos nosotros aprender de la misma forma que Abraham. Tenemos esta frase, ¿no? Cuenta las estrellas, que es muy bonito, y pues pensar por la noche cuando se ven las estrellas es una tarea curiosamente imposible, porque las estrellas pues uno es muy difícil ubicarse, te pones a mirar y difícil recordar cuáles están contadas o no, ¿no? Y después parpadean, es como una tarea imposible, pero viene de Dios dándole este mandamiento a Abraham, y es una historia muy curiosa. En Génesis 15, vamos a empezar orando, bien, después hablo un poquito del contexto. Nuestro Padre, damos gracias por el día, gracias por este tiempo que podemos pasar ahora en la palabra. Pido que nos bendigas, pido que sea un tiempo provechoso para cada uno, pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Dios Jesús. Amén. El capítulo 15 de Génesis, evidentemente, viene justo después del capítulo 14. ¿Bien? Y en el capítulo 14 es una historia no muy conocida, o que no se habla tanto de Abraham, pero esto viene después de que una coalición de reyes, ¿bien? En los días de Abraham, pues habían reyes con territorios más pequeños, no eran naciones tan grandes, no reyes de ciudades, más que nada. Una coalición de reyes había capturado al sobrino de Abraham, Lot, ¿bien? Y no solamente Lot, ¿no? Sino toda la ciudad donde él estaba, había capturado a mucha gente. Y Abraham va con una banda de siervos, ¿bien? Y lucha contra un ejército, pues seguramente bastante más grande que el suyo, derrota a este ejército, libera a Lot y a pues, lo que era el rey de Sodoma, que es donde vivía Lot. Esto es antes de la destrucción de Sodoma y eso. Les libera, les rescata y ocurre una historia muy curiosa allí. ¿Bien? Dios obrando a través de Abraham de una forma bastante impresionante. Bien, no conocemos mucho detalle, la Biblia no nos habla mucho de cómo fue la batalla y qué es lo que pasó, ¿no? Pero Dios hizo milagros a través de Abraham. Bien, ahora, ¿Abraham quién es? Abraham, pues nosotros le conocemos mucho de lo que viene más adelante, ¿no? Pero en capítulo 15, Abraham aquí no ha tenido su hijo, no ha prometido, no ha nacido Isaac. Dios le ha prometido un hijo, le ha hecho muchas promesas muy significantes, muy importantes, bien, entre ellas pues la promesa ancla para todo era que iba a venir un hijo, bien, un hijo de su esposa Sara, y a través de este hijo iba a venir toda la nación de Israel. Bueno, todavía no había nacido el hijo de Abraham, y Abraham ya es mayor, bien, llegamos al capítulo 15, y vamos a ver el estado emocional de Abraham. Pues es una persona que ha estado, por lo que entendemos, pues ha estado esperando en Dios pues mucho tiempo. Dios le prometió específicamente algo. Ahora, Dios no nos suele hablar en sueños y visiones y dar promesas específicas a personas, como en los tiempos de Abraham, ¿no? Nos da promesas a través de la Biblia.
Y esas promesas son igual de fuertes, igual de significantes que las promesas que daba en persona a estas personas del Antiguo Testamento. Pero Dios le había dado una promesa específica a Abraham y todavía no lo había cumplido. Y Abraham veía cómo pasaban los años y se hacía más y más difícil, por no decir imposible, que tuviese hijo a su edad. Bien, él y su esposa Sara. Bueno, llegamos al capítulo 15 y vamos a encontrar a un Abraham que hace poco pues ha hecho grandes cosas para Dios, pero realmente dentro de su corazón está en mucha tensión, bien, por no decir amargo, contra Dios. Dice, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas son los eventos que conté, ¿no? De Abraham luchando contra los reyes y liberando a Lot y todas esas aventuras. Bueno, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, otra vez, pues hablándole por visión, esto es Abraham teniendo comunicación directa con Dios, ¿bien? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Muy curioso esto, no mencioné antes. Abraham no quería ser recompensado por el liberar al rey de Sodoma, lo que había hecho en el capítulo anterior, ¿bien? Abraham dijo, no, tú no te preocupes, Dios me va a recompensar, Dios me ha prometido galardón. Y esto, pues con mucha fe, ¿no? Y quizás, pues manteniendo un poco apariencias, lo dijo con mucha fe en voz alta, pero en realidad, internamente, estaba dudando de esta promesa, ¿no? O por lo menos estaba enfadado porque aún no lo había recibido. Bueno, Dios le dice, yo soy tu escudo, te protegeré, ¿bien? Lo acaba de demostrar cuando se fue a la guerra. Y tu galardón será sobremanera grande. Esto es realmente repetir lo que le había dicho desde un principio, ¿no? Que su hijo y las consecuencias de tener este hijo iba a ser tremendos. Tu galardón, tu recompensa será grande. Realmente la palabra igual no es recompensa, es algo inmerecido. Dios le había prometido a Abraham, no por ningún mérito suyo, que le iba a dar, que le iba a utilizar, pues, y nosotros al entender la Biblia entera, ¿no? Pues le iba a utilizar en su plan para la salvación del mundo. Y a través de Abraham iba a venir este Salvador y Abraham iba a ser una persona extremadamente importante en la historia de la humanidad. Porque Dios le escogió para esto, ¿no? Bueno, versículo 2. Respondió Abraham, y aquí vemos lo que hay, todo esto es lucha que hay dentro del corazón de Abraham, ¿bien? Otra vez, yo creo que ha mantenido apariencia externa de confianza en Dios, pero por dentro vemos lo que está pasando. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. Bien, Abraham hay que reconocer aquí, Abraham no está hablando con cualquier persona, no está hablando con un amigo o una persona a su nivel, no, está hablando con Dios, el Dios del universo, el Dios que le creó, el Dios que le prometió cosas tremendamente, o sea, no lo que merecía, ¿no? Dios que te estaba ofreciendo algo tremendísimo. Abraham está respondiendo a Dios. Ahora, no le culpo a Abraham por hablar cara a cara con Dios o hablar de una forma cercana a Dios, ¿no? Dios la Biblia indica que Dios quiere que tratemos con Él pues con una relación muy estrecha, ¿no? Como de hijo a padre. Pero Abraham está demostrando aquí, pues, amargura, por lo menos eso parece, amargura en su corazón y está enfadado con Dios. Porque Dios no le está cumpliendo su promesa de la forma que lo quiere Abraham, ¿no? Abraham quiere su promesa ahora. Y él pensaba, Dios le dijo, voy a darte un hijo. Y habían pasado muchos años. Y Abraham estaba diciendo, tú me dijiste que me ibas a dar hijo, yo pensaba que iba a tener hijo, pues pronto. Yo lo acepté y me imagino igual hizo planes y si fuese en nuestra época, pues preparó la habitación de niño, compró la cuna, la ropa, todo esto, ¿no? En ese día igual no, un poco moderno eso. Pero estaba se había preparado mentalmente para este hijo, ¿no?
y no había venido. Ya habían pasado años y años y años de espera. Y Abraham estaba frustrado, estaba muy enfadado. Evidentemente quería este hijo. Y está sacando a Dios esta frustración, este enfado. ¿Bien? No le podemos, o sea, no sabemos o sea, Dios no indica en la Biblia castigo o enfado con lo que le dijo a Abraham, ¿no? Dios, o sea, no quiero acusar a Abraham de más de lo que sepamos aquí, pero parece Abraham estar demostrando que dentro de su corazón realmente no está teniendo paciencia, no está esperando con confianza en Dios, ¿no? Su confianza, su fe está llegando al límite. Bueno, versículo 13. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Bueno, Eliezer, el que mencionó en el versículo anterior, pues era su mayordomo, bien, y no teniendo el hijo legítimo, o sea, hijo heredero, pues él decía, pues yo voy a morir y todas las riquezas que me has dado, que Dios le había dado muchas riquezas, ¿a dónde van a ir? Van a ir a uno que ni siquiera es de mi casa. Bien. Creo que Abraham tuvo una relación muy cercana con este mayordomo, no es que tenía algo en contra del mayordomo, sino que lo que pertenecería a su hijo, pues decía, Dios, no me vas a dar hijo, y está otra vez demostrando que su fe en Dios está llegando a su límite. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Mira cómo Dios le responde personalmente, ¿no? Directamente al miedo, a lo que dijo Abraham. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, Dios no le da ninguna indicación de tiempo. No le dice que va a venir muy pronto ahora, no le da nada. Pero realmente le repite exactamente lo que había dicho antes. No, tú personalmente vas a tener un hijo. Como si no fuera suficiente la primera vez que te lo dije, te lo repito, ¿no? Tú vas a tener un hijo. ¿Bien? No tengas miedo, no dudes, no me llames a mí mentiroso, no me llames infiel a mi palabra, porque tú vas a tener un hijo. Y lo llevó fuera, ¿bien? Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno, viviendo en ciudad no se pueden ver tantas estrellas igual como hay, ¿no? Hay mucho conflicto entre la luz de la ciudad y la luz y lo que se puede ver en las estrellas. Si sales al campo, bien, si has pasado alguna vez la noche en el monte o algo así, pues realmente, y si no hay nubes, pues el espectáculo de mirar las estrellas, pues es un espectáculo, ¿no? Es realmente algo maravilloso. Abraham evidentemente pues no vivía en una ciudad con un montón de luces por la noche, no era así. Así que él podía mirar y realmente ser maravillado y sentir esa maravilla que me imagino que conoceremos todos al mirar y ver lo maravilloso que son las estrellas. Las estrellas, pues, ¿qué pasa cuando los miras? Te sientes pequeño. Sobre todo en verano, David. Especialmente, sí. En verano sobre todo. Sí, y cuando pues la atmósfera te permite ver mucho, ¿no? Hay días cuando te quedas pasmado casi de lo que se ve. Las estrellas te dicen realmente lo pequeño que eres, ¿no? Te ponen un poco en perspectiva. Al final, pensamos un poco, todos llegamos a pensar que somos un poco el centro de lo que pasa a nuestro alrededor. Mirar arriba, ver las estrellas, realmente pues nos recuerda de que no solamente somos muy pequeños nosotros en este mundo, sino que nuestro mundo es muy pequeño en comparación a la creación de Dios. O sea, la Tierra es una manchita pequeñísima en lo que es pues toda la expansión de los cielos, ¿no? Y claro, la Tierra fue creada con tanto cariño y tanto empeño de Dios como todas esas estrellas, y a saber cuántos planetas alrededor de esas estrellas, ¿no? O sea, todo el universo creado por Dios, de la misma forma que creó y con el detalle que te formó a ti y me formó a mí, pues formó a todas esas expansiones, ¿no? Mirar a los cielos te habla un montón acerca de quién es Dios.
su poder, su creatividad, su amor, su atención al detalle, en fin. Comunica muchísimo acerca de quién es Dios. Y esto, nosotros tenemos satélites y tenemos telescopios y tenemos mucho mayor idea de lo que son las estrellas que en los tiempos de Abraham. Sabían más de lo que les damos, seguramente sabían mucho más de lo que pensamos, igual que sabían, pero ellos, pues yo no sé, pensarían que habrían pues quizás 1 millón de estrellas, ¿no? Lo que podrían ver con sus ojos y ya está. Y nosotros hoy en día pues entendemos que ni siquiera eso, ni siquiera se acerca a empezar lo que es el universo lleno de estrellas, ¿no? Bueno, Dios le dice, mira, tu descendencia será como eso. ¿Bien? Tu descendencia, y lo que está diciendo es tu descendencia será incontable, será sin número. Va a ser tremendo. ¿Bien? No es que ni siquiera, no vas a tener una casa pequeña e insignificante, no, o sea, mi promesa hacia ti, y Dios le está diciendo, no termina simplemente con tu hijo. Isaac no es el personaje más importante de la Biblia, ¿verdad? Isaac no era el motivo por toda esta promesa. El motivo fue Jesús, ¿no? A través de Isaac iba a venir la nación de Israel, a través de la nación de Israel iba a nacer Jesús. Y eso era el fin de la historia, eso era el propósito de todo lo que estaba haciendo aquí Dios. Y Dios le está diciendo a Abraham, a ver, tú eres una parte muy, muy, muy pequeña dentro de este plan. Este plan, bueno, igual que lo pequeño que eres tú en comparación con pues, las estrellas en el universo, así de pequeño eres tú dentro del plan entero que tengo yo para la redención de la humanidad. Dios le está, o sea, mirar las estrellas, para resumir, nos da perspectiva. ¿Bien? Nos da un poco de perspectiva en cuanto a la grandeza del plan de Dios y nuestro rol, nuestra importancia dentro de ese plan. ¿Bien? No es decir que tenemos un rol insignificante. Abraham importaba, igual que tú y yo, bien, somos hijos de Dios, importamos dentro del plan de Dios. No es decir que somos insignificantes, pero en comparación a lo que Dios está haciendo, ¿bien? O sea, es mucho más grande de lo que podamos imaginar. Dios le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. No sé si Abraham propuso a intentar contarlos o no, lo que Dios le decía, pero evidentemente es una tarea imposible, ¿no? Dios le estaba diciendo, mira, yo fui capaz de crear el universo, soy capaz de darte un hijo. Dice Abraham, y me encanta este versículo, ¿no? Muy sencillo, y Abraham, ¿qué hizo? Y creyó a Jehová. Y ya está, ¿no? Y este versículo se cita en el Nuevo Testamento también. Abraham dijo, vale, Dios, lo acepto, ¿no? Acepto tu promesa, ¿bien? Y ya he dicho antes, ¿no? Dios nos ha dado muchas promesas en la Biblia. No, aunque no te haya hablado en una visión como Abraham, bien, aunque no hable en voz audible, nos habla a través de la Biblia. Y tenemos promesa tras promesa tras promesa de la Biblia. Y Abraham decidió en este momento, y no vemos indicación en la Biblia de que haya vuelto a dudar más. O sea, hasta que nació Isaac, no hay indicaciones de ello, ¿no? Abraham, pues, dice, confió en Jehová, eligió confiar en Dios. Dice, le creyó a Dios, al final, yo creo que es un argumento convincente de Dios, es decir, yo creé todas las estrellas, soy capaz de darte un hijo, ¿bien? Y Abraham lo creyó, y dice que le fue contado por justicia, ¿bien? Dios lo reconoció, Dios lo anotó, y dijo, está bien, o sea, Abraham hizo lo correcto, ¿bien? Se le fue contado por justicia. Esto tiene muchos paralelos a lo que es la salvación, ¿bien? Porque es a través de la fe, a través de creer en Dios, que recibimos la salvación, y nos es dada la justicia de Dios, ¿bien? Romanos habla mucho del intercambio, ¿no? Nosotros, en un sentido, damos fe y recibimos la salvación, o recibimos justicia de parte de Dios. Y eso es lo que hace Abraham, ¿bien? Decide, voy a confiar en la promesa de Dios. Dios ha dicho que lo hará, pues en mi libro ya está hecho. Dios continúa, y le dijo, yo soy Jehová,
que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Bien, Abraham no era nativo de la tierra prometida. Abraham había venido de la zona de Mesopotamia, la zona de lo que hoy en día es Irak. Dios le había dicho, sal de tu tierra, vete a una tierra que tú no conoces, una tierra lejana, y yo te voy a dar por heredad esa tierra. Bien, lo que llamamos la tierra prometida. Dios le había llevado ahí y no le había dado la tierra todavía. Abraham vivió de nómada. Bien, la única tierra que le perteneció jamás a Abraham fue la cueva, según sabemos de la Biblia, la cueva que compró para enterrar a su esposa y donde fue enterrado él. Aparte de eso, él no heredó la tierra, la heredaron sus hijos, ¿no? Los que vinieron después, y no se ha heredado todavía los límites de la tierra prometida, lo que Dios prometió aquí. Eso significa en el futuro, o sea, está por venir todavía, cuando la nación de Israel reine en más de esa zona. Bueno, dice, yo te saqué de ahí para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Bien, ya nos contó el versículo 6 que Abraham confió en Dios, ¿no? Que Abraham decidió confiar en Dios. ¿Qué pasa aquí? Lo mencioné el miércoles pasado, pero en el Antiguo Testamento vemos vez tras vez que cuando Dios daba una promesa, las personas a quien les daban la promesa le pedían una señal. Le decían, Dios, por favor, dame una señal para enseñarme tal cosa. Bien, y Dios lo concedía casi siempre. A Dios le gustaba que le pidiesen señal. De hecho, Dios a veces mandó que le pidiesen señal los hijos de Dios. Bien, como digo, ha cambiado mucho la forma que Dios habla a las personas, ¿no? Dios no da promesas audibles de la misma forma. De la misma forma, pues Dios igual no te responde cuando le pidas una señal. Hoy en día, bien, pero en los tiempos del Antiguo Testamento así había un intercambio, bien, casi como negociar. Y Abraham le dice a Dios, por favor, me das una señal una señal para demostrar lo que vas a hacer. No es igual lo que pensaríamos de que no le iba a confiar a Dios, no confiaba en Dios a menos que viera la señal. No es que esta señal servía para que tuviese fe. Era como un contrato, ¿bien? Era Entenderle. pedir, Dios, por favor, demuéstrame lo serio, lo importante que es esto. Y otra vez, no era ninguna falta de respeto a Dios. A Dios le gustaba que le pidiesen estas señales. Bueno, Abraham dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hablando aquí ahora de la tierra prometida. Y le dijo Dios, traedme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Bien, una serie de animales y se van a sacrificar. Bien, y se va a hacer de una forma muy específica. Bien, según he leído, según he estudiado, pues este ritual que se va a hacer ahora era un ritual conocido en la cultura de Abraham, era una forma de hacer contratos. Bien, hoy en día un contrato mucho más, no sé si modernizado o lo que sea, ¿no? Un contrato pues es así como firmar, o digitalmente pues incluso ni siquiera hay que firmar a veces, bien, pues con un pin o algo así. Bueno, en los días de Abraham los contratos se hacían con ceremonias, tenían rituales que simplemente eran pues parte de lo que es la ceremonia de hacer un contrato, bien. No tenían ni más ni menos significancia que tú firmar en un banco cuando haces un contrato. Bueno, dice, y tomó él todo esto, Abraham cogió estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad uno enfrente de la otra, mas no partió las aves. Otra vez, esto es un ritual pues conocido de los tiempos de Abraham, ¿bien? Se cogían los animales, se partían en dos y había como un camino entre estos animales. Los diferentes animales que se mencionaron aquí. Bien, un ritual que nos parece muy raro, no lo entendemos en nuestra cultura, pero era algo, como digo, era un contrato. Dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Muy curioso este detalle, ¿vale? Esto está hablando de una progresión de tiempo. Esto no fue una cosa que ocurrió en un momento y ya está, ¿no?
sea, Abraham se quedó aquí protegiendo estos cuerpos muertos, y me imagino, pues, no estamos hablando de algo bonito, no sé, igual unas horas o algo así, ¿no? Donde Abraham estuvo cuidando de esta ceremonia. Dice, más, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Bien, bueno, otra vez, hablando de la progresión del tiempo. Esto fue una cosa, no fue de un momento, ¿no? Pasaron horas cuando Abraham estuvo aquí haciendo esta ceremonia con Dios. Más, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esto es decir, una visión, ¿bien? Se durmió, estaba cansado, se durmió y Dios le vino en una visión, en un sueño, ¿bien? Al parecer distinto o algo distinto a cómo le había hablado antes, que era en voz audible. Entonces Jehová dijo a Abraham, esto es en el sueño, le dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Bien, acaba de hacer Abraham esta ceremonia muy significante, ¿bien? Que nos parece muy rara, ¿no? Pero para Abraham no era raro. Para Abraham era una cosa seria, donde Dios le decía, yo te prometo, te firmo este contrato, lo que sea, bien, yo te prometo que voy a hacer lo que estoy prometiendo, ¿bien? No tienes que dudar. Hemos hecho la ceremonia, hemos hecho el contrato. Bueno, ahora Dios le dice que, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Hemos estado hablando de la tierra prometida, ¿no? Todo esto, este ritual tenía que ver con la promesa de recibir esta tierra donde estaba Abraham ahora. Tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Ven? Esto es que no estarán siempre en la tierra prometida. Y será esclava allí. Uy. Bien. Y será oprimida 400 años. Bien. Más también a la nación a la cual sirvan juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Todo esto es exactamente lo que ocurrió, bien, 3 generaciones más tarde, cuando los judíos fueron a Egipto, moraron todos los judíos en Egipto, se convirtieron en esclavos, y 400 años después pues fueron librados, ¿no? Todo esto, profecía exacta de lo que va a ocurrir en el futuro. Y tú, dice, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Bien, ¿por qué dice todo esto Dios? Son noticias malas, o sea, Dios empieza y no hace más que dar noticias malas, ¿no? Te voy a dar de heredad esta tierra, pero ¿qué va a pasar? Tus hijos van a ser esclavos, a servir a otro Dios en otro país. Y dice, voy a castigar a ese país, les voy a sacar, tú vas a morir. Bien, está hablando de esto va a ocurrir en el futuro. Y dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo, no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sigue con la profecía, bien, Dios contándole lo que va a pasar, bien. Después de un tiempo van a salir de Egipto, todo lo que es el éxodo y la travesía por el desierto y todo esto, pues eso está hablando aquí Dios. Dios les dice, y volverán a la tierra prometida. Bien. Vale, bueno, vamos a pausar aquí, bien, porque Dios le está diciendo todo esto a Abraham. Y otra vez, bien, ¿por qué aparece esto en la Biblia? ¿Por qué hace todo esto Dios? ¿Y eso qué le importa a Abraham? ¿No? Dios le ha dicho lo que... Ya le ha dado la promesa, ya le ha dicho lo que tiene que saber Abraham. Le ha dado su importancia, su rol dentro de la historia. Y Abraham realmente lo único que tiene que hacer es tener este hijo. ¿Por qué le cuenta todo esto Dios? Bueno, yo creo... Bien, esto es un poco opinión, pero yo creo que Dios le está contando a Abraham realmente lo grande que es esta historia. ¿Cuánto abarca esta promesa? Bien, no estamos hablando otra vez de un hijo. Abraham, como cualquier padre, lo que más le importaría sería el hijo, me imagino, ¿no? Abraham quería a Isaac. Y la tierra, pues, estaba prometida a su descendencia y todo eso, ¿no? Pero el hijo es lo que le apetecería a Abraham. Y es lo que vemos al principio del capítulo, ¿no? Abraham está enfadado, ¿por qué? Porque no tiene a su hijo. Bueno, Dios está diciendo que la historia no acaba con tu hijo. Esto no es simplemente Isaac. Esto es el principio de una historia muy larga. Eso es. Una historia expansiva que, ojo, aún no ha acabado. ¿Bien?
¿cuántos años llevamos desde Abraham? Todavía no ha acabado la historia. Porque, como digo, todavía no se han cumplido todas las promesas que dijo aquí Dios. Dios le está diciendo, espera, igual que tú, en comparación con esas estrellas, eres pequeñísimo en comparación a mi plan, pues lo que yo voy a hacer más adelante es muchísimo más grande que Isaac, es más grande que tú, es más grande que tú, lo que tú te puedas imaginar. ¿Bien? Y Dios simplemente le cuenta un poquito, ¿cómo se llaman? Previews de los capítulos que van a venir más adelante de la historia, ¿bien? Egipto, salir de Egipto, todas estas cosas, ¿bien? Tienen muchos paralelos con lo que es los judíos en Egipto, pues tienen mucho paralelo con lo que es los cristianos viviendo en el mundo, ¿bien? Los judíos esclavizados, pues son las personas esclavizadas en el mundo de pecado, y el éxodo pues representa la salvación, la libertad de la esclavitud del pecado. Lo que está contando aquí Dios, ¿bien? Tiene además significado mucho más profundo espiritual, que habla del plan de redención de Dios, ¿no? Dios redime a su pueblo, pero ¿por qué lo hace de esta forma? Bien, bueno, no quiero hablar por Dios, bien, pero la razón, entiendo yo, por la cual ocurrieron todos estos eventos era porque porque todo esto tenía estos paralelismos con lo que es la vida espiritual. No fue accidente todo lo de Egipto. No fue culpa de José, ni culpa de Jacob, ni culpa de ningún hermano en decisiones. No fue al azar todo lo de ir a Egipto y la esclavitud y salir de él. No, todo eso era importantísimo porque era una imagen de lo que haría Jesús más adelante. Bien, Dios no le está contando todo este detalle a Abraham, pero le está contando que esta historia es grande, esta historia es importante. Dice, volverán, dice, no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí, porque cuando vinieron los judíos a la tierra prometida, pues eso era castigo a la gente que vivía allí, ¿bien? Que esa gente era, pues estaban cometiendo pecados tremendos, ¿bien? Nos habla la Biblia de sacrificando a niños y un montón de cosas que Dios absolutamente odiaba. Bueno, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Bien, esto muy difícil de imaginar. Bien, y el autor aquí, pues yo me imagino, pues está intentando describir algo que los ojos no comprenden. Bien, pero este horno, al final es representación de fuego y humo, bien, representa a Dios, representa la presencia de Dios. Bien, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene aspecto humano, ¿no? Pero esto representa a Dios. ¿Y qué dice? Que pasó entre los animales. Bueno, otra vez, volvemos a este tema del contrato que firmaban. Bueno, el contrato se firmaba cuando se ponían así una serie de animales a cada lado y pasaban los dos por medio de ese camino. Eso era como dar la mano o firmar el nombre o lo que sea. Eso era sellar un contrato. ¿Bien? Y lo que está haciendo aquí Dios es, después de dar toda la promesa, pasar por entre los animales y pues lo que sería firmar el contrato. Bien, este humo y el horno y el fuego y todo esto representa Dios cruzando entre los animales y sellando ese contrato con Abraham. Bien, lo entendía perfectamente Abraham, es cosa muy diferente y hay que dar un poco de contexto cultural para ello, ¿no? Pero era Dios firmando un contrato con Abraham. Y aquel día, nos lo dice el 18, ¿no? Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Eso es lo que era todo esto. Un pacto. A tu descendencia daré esta tierra. Así de sencillo. Desde el río de Egipto hasta el río Grande, al río Éufrates. Ahora, esto, he puesto aquí un mapa. Eso es esto es mucho territorio, lo que Dios le ha dicho aquí. Bien, el río de Egipto, podría ser el Nilo, pero lo más seguro no está hablando del Nilo, sino pues más o menos donde entre el Mediterráneo, aquí donde el canal de Suez está ahora. Pero desde aquí hasta el río Éufrates, que está aquí, al otro lado, de donde vino Abraham, o sea,
desde donde salió Abraham hasta la tierra prometida, dijo, todo esto es la tierra prometida. Todo esto lo daré a tus descendientes. ¿Bien? Que como digo, todavía no se ha cumplido. La nación de Israel existe hoy, pero es muy pequeñita. Es así de grande la nación de Israel. ¿Bien? Estamos hablando de un territorio tremendo. Otra vez, eso significa no ha terminado todavía. Dice, aquí da un montón de nombres de pueblos. La tierra, y no encontré en castellano todos estos nombres en el mapa. En inglés hay mucho en internet, en castellano hay poco, así que puse el mapa sin títulos. Pero bueno, todos estos representan zonas del mapa, ¿bien? La tierra de los feneos, de los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refreitas, etcétera, etcétera. Los amorreos, cananeos, gergeseos y los jebuseos. Bien, todo esto es la tierra que más o menos se señalé ahí en el mapa. Bien, todo eso yo prometo a tu descendencia, la tierra prometida. Bien, esa promesa es muy importante. Bien, ¿por qué digo? ¿Por qué es importante? La venida del Mesías es importante y la promesa de la tierra es importante. ¿Por qué? Porque la tierra no lo han recibido todavía los judíos. ¿Bien? Es una promesa sin cumplir todavía. Es una promesa que aún falta por cumplirse. ¿Bien? Y entendemos que cuando Dios venga y reine sobre Israel, los judíos reinarán. ¿Bien? La tierra de Israel, pues heredará toda esa tierra. ¿Bien? Eso es lo que indica la Biblia. Ocurrirá en el futuro. Nosotros esperamos el cumplimiento de esta promesa. Y igual que Dios le enseñó a Abraham, ¿no? Tú eres muy, muy pequeño dentro de esta historia muy grande. Que desde Abraham hasta ahora, pues han pasado 4 o 5 mil años. Y todavía no se ha cumplido la historia, ¿no? Seguimos dentro de la historia. Y Dios, todo esto de las estrellas y eso, Dios le estaba diciendo a Abraham, tú eres una parte pequeñísima de una historia muy grande. ¿Bien? Tú no eres el centro de la historia. Eres significante y yo tengo una relación personal contigo. Dios le hizo un contrato personalmente a Abraham. Dios tuvo relación con él. No es para minimizar a Abraham en sentido de su relación con Dios. ¿Bien? Pero es magnificar o hablar de lo grande que es el plan de Dios, esta historia que Dios tenía en mente. Y fíjate cómo Dios sabía exactamente cómo iba a desarrollarse, ¿no? Dios conoce el futuro. No le vino a sorpresa lo que ocurrió en el futuro, ¿no? Dios tenía en mente la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección y lo que no se ha cumplido todavía su reinado. ¿Bien? O sea, el centro de la historia era Jesús, pero la historia de Jesús no ha terminado. Jesús vuelve. Jesús lo prometió. Jesús dijo, de aquí yo volveré y reinará como rey en Jerusalén. Bien, todavía no se ha cumplido. Las promesas de Dios son ciertas. Las promesas de Dios son para confiar en ellos. Abraham nos dice, creyó en Dios y se le fue contado por justicia. Exactamente igual, nosotros creemos en Dios, creemos para la salvación. ¿Bien? Y somos salvos, recibimos esa justicia. Pero más que eso, o sea, la salvación es simplemente el principio, es una parte pequeñita. Creemos en el plan de Dios, creemos en el reino de Dios, lo que el Nuevo Testamento, o Jesús, siempre llamaba su reino. ¿Bien? Esto abarca más que lo que se encuentra en la Biblia, esto abarca cosas todavía por venir en el futuro. Todavía no se ha acabado. Nosotros somos una parte de este plan de Dios para su reino aquí en la tierra. ¿Bien? Nuestro rol en su plan es de ser embajadores a un mundo inconverso, llevando el Evangelio a estas personas y haciendo que más personas acepten a Dios y forman parte de ese reino. Eso es nuestro rol. Bien, igual que Abraham tenía su rol. ¿Somos una parte muy pequeña en el plan de Dios? Sí. ¿Somos importantes? Sí. Bien. Y yo diría, pues, igual de importantes en un sentido que Abraham. Dios tiene una relación igual de cercana con nosotros que la que tuvo con Abraham. Somos una parte de un plan muy, muy, muy grande. Bien. La próxima vez que salgas por la noche y veas las estrellas, pues recuerda, igual que Dios hizo un universo que
A mí me encanta la ciencia, me encanta saber un poco cómo va las cosas en cuanto al espacio todavía. O sea, todavía no es imposible saber el tamaño del universo con la tecnología que tenemos, porque, o sea, porque la velocidad de la luz es tan, o sea, con lo rápido que es, o sea, hay cosas más lejos de lo que podríamos ver con el mejor telescopio y todo eso, ¿no? El universo es incomprensiblemente grande. Y realmente, pues, es igual de grande el plan de Dios. Bien, lo que Él tiene pensado para nuestro mundo. Vamos a ser fieles a nuestra parte en ese plan, confiar en Dios, bien, y eso significa obedecerle, vivir como cristiano, vivir como una parte de su plan. Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a terminar. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por este contrato que hiciste con Abraham, este pacto. Pedimos que tú nos ayudes a imitar la fe de Abraham. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a saber pues, que aunque no se ha cumplido todavía, tener por certeza, porque tú eres fiel a tus promesas, todo se va a cumplir. Pido que nos ayudes a vivir justamente, ayúdanos a vivir en fe y a hacer nuestra parte dentro de tu plan. Pido por cada hermano aquí, ayúdanos a glorificarte, en el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Amén.